Hola, hola, continuaremos con la parte 2 del girasol reversible. En el video anterior habíamos quedado en la vuelta número 40. Terminada esta vuelta vamos a subir 10 cadenas. Llevamos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego nos vamos a devolver trabajando desde la segunda cadena y realizaremos puntos bajos hasta llegar al final. Tendremos que tener un total de 9 puntos bajos. Terminados los 9 puntos, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente, tomando solo la hebra delantera, realizamos punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto, tomando hebra delantera y punto deslizado. Y nuevamente vamos a subir con 10 cadenas. Llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos vamos a devolver realizando puntos bajos. Nos saltamos una cadena y desde la segunda realizaremos puntos bajos. Y así hasta llegar al final. Terminados los 9 puntos, nos saltamos un espacio y en el siguiente, tomando solo la hebra delantera, realizamos un punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto y realizamos otro punto deslizado. Y nuevamente volvemos a repetir la secuencia. Subimos con 10 cadenas. Al finalizar estas cadenas, nos devolvemos con 9 puntos bajos y repetimos el proceso hasta terminar toda la vuelta. Listo, llegué al final de la vuelta y lo que haremos ahora es formar los pétalos. Nos vamos a ir a este primer punto que realizamos y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tomar lazada en el siguiente punto. Vamos a hacer un medio punto alto. Tomamos lazada y vamos a hacer 5 puntos altos seguidos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. En el siguiente espacio vamos a hacer un medio punto alto. En el siguiente espacio un punto bajo. Y acá en esta cadenita que fue la que saltamos, al subir las 10 cadenas, vamos a introducir el crochet y vamos a hacer un punto bajo. Subiremos una cadena y en estas barritas que se forman aquí, vamos a introducir el crochet y haremos un punto deslizado. Y en esa misma cadenita vamos a hacer un punto bajo. Luego nos saltamos al siguiente punto, vamos a hacer un punto bajo, siguiente punto, un medio punto alto y continuamos con 5 puntos altos. Vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado contrario. Llevamos 2, 3, 4 y 5. En el siguiente punto, un medio punto alto. Y en el siguiente punto finalizamos con un punto bajo. Luego, en este punto de aquí que queda al medio, vamos a tomar el punto y vamos a hacer un punto deslizado.
Y así es como iremos formando los pétalos. Repetimos nuevamente. Nos vamos acá al primer punto. Vamos a hacer un punto bajo. Tomamos lazada, en el siguiente punto, medio punto alto. Lazada, vamos a hacer 5 puntos altos seguidos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada, en el siguiente punto, un medio punto alto. En el siguiente punto, un punto bajo. Y acá, en esta cadenita, vamos a hacer un punto bajo. Subiremos una cadena. Y en estas barritas que se forman aquí, vamos a introducir el crochet y haremos un punto deslizado. En esa misma cadena vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo, tomamos lazada, siguiente punto, un medio punto alto y continuamos con 5 puntos altos seguidos. Llevamos 2, 3, 4, y 5. En el siguiente punto, un medio punto alto. Y en el último punto, un punto bajo. Y ahora nos vamos aquí al punto que se forma al medio y vamos a hacer un punto deslizado. Y así vamos a ir formando los pétalos alrededor de toda la vuelta. De igual manera pueden retroceder y pausar el video para que puedan ver cómo formar los pétalos. Ya terminé el último pétalo. Nos vamos a ir aquí al punto que se forma al medio y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a subir una cadena y cortaremos la hebra. Y así es como se ven todos los pétalos terminados. Esta es la primera ronda de pétalos y ahora vamos a trabajar con la segunda. Para la segunda ronda vamos a trabajar en las hebras que dejamos libre de la vuelta 40 y vamos a añadir el hilo de color amarillo. Y para esta ronda vamos a subir con 8 cadenas. Estos pétalos van a ser un poco más pequeños que la vuelta anterior. Llevamos 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a devolver realizando puntos bajos. Nos saltamos el primero y en el segundo realizamos un punto bajo.
Y vamos a trabajar así hasta llegar al final. Al finalizar tendrán que quedarnos 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, nos saltamos este espacio y en el siguiente realizamos un punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto, realizamos punto deslizado y nuevamente subimos con 8 cadenas. Llevamos 5, 6, 7 y 8. Y nos devolvemos realizando puntos bajos. Completados los 7 puntos, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a hacer punto deslizado. Nos saltamos al siguiente espacio, punto deslizado y volvemos a repetir la secuencia. Vamos a repetir esta secuencia hasta finalizar la ronda. Terminé la ronda y ahora vamos a formar los pétalos. Nos vamos a ir al primer punto, vamos a hacer un punto bajo, tomamos lazada en el siguiente punto, un medio punto alto, lazada y vamos a hacer 3 puntos altos seguidos. Llevamos 2 y 3. En el siguiente punto, un medio punto alto. Siguiente punto, vamos a realizar un punto bajo y acá en la cadenita que se forma aquí vamos a hacer un punto bajo, subimos una cadena y en estas barritas que se forman acá realizamos un punto deslizado. En esa misma cadena vamos a hacer otro punto bajo, nos saltamos al siguiente espacio y vamos a hacer un punto bajo, siguiente espacio, medio punto alto y vamos a continuar realizando 3 puntos altos seguidos. Llevamos 2 y 3. En el siguiente espacio vamos a hacer un medio punto alto y en el último espacio un punto bajo. Nos vamos a ir aquí, al puntito que se forma aquí al medio y vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como iremos formando los pétalos. Vamos a realizar esta misma secuencia durante toda esta vuelta. Listo, llegué al último pétalo y en el espacio que vemos acá vamos a realizar un punto deslizado. Subimos una cadena y vamos a cortar la hebra. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar. Y listo, terminamos todos los pétalos y así es como se debe ver. Y ahora con hilo de color verde, yo estoy utilizando un verde pistacho, vamos a realizar el tallo. En un anillo mágico vamos a realizar 12 puntos bajos.
Terminados los 12 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña y cerraremos. No vamos a cerrar tan apretado, ya que debe quedar este espacio para que pase el palito de brocheta. Desde la vuelta 2 a la vuelta 4 trabajaremos con puntos sobre puntos. No vamos a realizar ni aumentos ni disminuciones, por lo que al terminar cada vuelta nos deberán quedar 12 puntos. En la vuelta 5 vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. La secuencia para esta vuelta es de un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Al finalizar nos deberá quedar un total de 18 puntos. Vuelta número 6. En esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir durante 6 veces y al finalizar tendremos que tener un total de 24 puntos. En la vuelta 7 vamos a trabajar con puntos bajos alrededor de toda la vuelta, por lo cual nos quedarán los mismos 24 puntos que en la vuelta anterior. En la vuelta 8 vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a trabajar con esta secuencia durante toda la vuelta y al finalizar nos quedará un total de 30 puntos. Vuelta 9. Vamos a realizar un punto en cada punto, por lo que al finalizar la vuelta nos quedará un total de 30 puntos. Para la vuelta 10 trabajaremos con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al finalizar tendremos que tener un total de 36 puntos. En la vuelta 11 vamos a trabajar con puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Vamos a hacer un punto en cada punto, por lo cual nos quedarán los mismos 36 puntos que en la vuelta anterior. En la vuelta 12 vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta y al finalizar nos quedarán 42 puntos. En la vuelta número 13 trabajaremos con 6 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al finalizar tendremos que tener un total de 48 puntos.
Vuelta 14. En esta vuelta realizaremos la secuencia de 7 puntos bajos y un aumento, la cual la vamos a repetir 6 veces y al finalizar tendremos un total de 54 puntos. Y ahora, desde la vuelta 15 a la vuelta 17, trabajaremos con puntos sobre puntos, por lo que ya no vamos a realizar ni aumentos ni disminuciones. Al término de cada vuelta, nos tendrán que quedar 54 puntos. En la vuelta 18 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Y al término de esta vuelta nos deberán quedar 54 puntos. Recuerden, solo tomando la hebra trasera. Termine la vuelta y miren, esta parte debe encajar perfectamente con la flor. Ahora vamos a continuar realizando las hojitas. Subiremos 4 cadenas. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a tomar triple lazada. Y en el mismo punto que subimos las 4 cadenas, vamos a ir cerrando este punto. Pasamos por 2, por 2, por 2 y finalizamos con 2. Ahora vamos a subir con 3 cadenas. Tenemos 1, 2 y 3. Y nos vamos a ir a estas barritas que se forman en la parte de acá. Introducimos el crochet y vamos a realizar un punto deslizado. Y nuevamente vamos a tomar 3 lazadas y en el siguiente punto, tomando solo la hebra delantera, vamos a pasar por 2, por 2, por 2 y finalizamos con 2. Ahora subimos 4 cadenas, 2, 3 y 4 y en ese mismo punto vamos a realizar un punto deslizado. Y así es como iremos formando las hojitas. Ahora vamos a saltarnos este punto y en el siguiente, tomando solo la hebra delantera, realizamos un punto deslizado. Saltamos al siguiente punto y realizamos otro punto deslizado. Nuevamente subimos 4 cadenas, tomamos triple lazada y en ese mismo punto, tomando solo la hebra delantera, vamos a cerrar el punto. Pasamos por 2, por 2, por 2 y cerramos en 2. Subimos 3 cadenas y en las barritas que se forman en esta parte vamos a introducir el crochet y cerramos con punto deslizado. Nuevamente tomamos triple lazada, nos vamos a saltar al siguiente punto tomando solo la hebra delantera y cerramos.
subimos con 4 cadenas y en ese mismo punto vamos a realizar punto deslizado. Y así vamos a trabajar durante toda la vuelta. Nos saltamos este espacio, en el siguiente, punto deslizado, siguiente espacio, punto deslizado y continuamos realizando la misma secuencia. Recuerden, tomando solo la hebra delantera. Listo, completé la última hojita y ahora nos vamos a ir al siguiente punto, deslizamos y subimos una cadena. Vamos a cortar la hebra y la vamos a ocultar. Y así es como nos debe quedar la primera vuelta de hojitas. Ahora vamos a trabajar en la vuelta 18, aquí donde dejamos las hebras libres. Vamos a enganchar la cadenita y vamos a agregar el hilo. Y seguiremos la misma secuencia de las hojitas anteriores, subiendo 4 cadenas, tomamos triple lazada, en el mismo punto vamos a cerrar por 2, por 2, por 2 y 2. Subimos 3 cadenas y en estas barritas que se forman acá vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente tomamos triple lazada, en el siguiente punto vamos a cerrar por 2, por 2, por 2 y por 2. Subimos 4 cadenas y en ese mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Y así iremos formando las hojitas. Nos vamos a saltar un espacio. En el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Siguiente espacio, otro punto deslizado. Y subiremos nuevamente con 4 cadenas. Tomamos triple lazada. Y en ese mismo punto vamos a cerrar por 2, por 2, por 2 y por 2. Subimos 3 cadenas, en estas barritas realizamos punto deslizado, tomamos triple lazada, en el siguiente punto cerramos. Subimos 4 cadenas y en ese mismo punto un punto deslizado. Nos saltamos un espacio, punto deslizado, siguiente punto deslizado. Y así vamos a trabajar durante toda la vuelta. Listo, llegué al último punto, realizamos un punto deslizado, subimos una cadena y vamos a cortar y esconder la hebra. Ahora, en la parte superior del palito de brocheta vamos a agregar silicona o el pegamento de su preferencia. Y vamos a introducir esta parte del tejido. Y luego vamos a añadir el girasol de esta manera.
Con hilo de color verde y aguja lanera vamos a coser ambas partes. Acomodamos bien y vamos a incorporar el hilo. Tomaremos una hebra de las que dejamos libres y vamos a hacer un nudito para que no se salga. Y para coser ambas partes vamos a tomar una hebra libre de la parte del girasol y una hebra libre de la parte del tallo. Y así vamos a ir cosiendo durante toda la vuelta. Tienen que ir dejando bien apretadita la hebra para que no se vaya a descoser. Toman ambas hebras y van cosiendo. Llegué al final y ahora lo que tendremos que hacer es ocultar la hebra sobrante. Acomodamos todo bien para que comprobemos que calce todo correctamente y así es como nos debe ir quedando. Este paso es opcional, pero se lo recomiendo muchísimo. Yo utilizo una alisadora de pelo y voy planchando cada pétalo para que queden bien estiraditos. Y miren, así es como va quedando el girasol. Miren lo bello que se ve. Y ya nos falta muy poquito para terminar. Ahora lo que vamos a hacer es con el mismo hilo de color verde, vamos a hacer la hojita. Para eso, en anillo mágico, vamos a hacer 7 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tirar de la hebra más pequeña y cerraremos. Para la vuelta número 2 vamos a irnos al primer punto y vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a subir 2 cadenas y en ese mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Estos 3 puntos altos van en el mismo espacio. Vamos a marcar el primer punto para no perdernos. Llevamos 2 puntos altos y 3. Ahora, en el siguiente espacio vamos a hacer un aumento de punto alto. Esto quiere decir que vamos a hacer 2 puntos altos en un mismo espacio. Luego, en el siguiente punto vamos a repetir lo mismo, un aumento de punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Tomamos doble lazada, pasamos por 2 y por 2.
Y así vamos a hacerlo hasta tener un total de 3 puntos altos dobles. Llevamos 2. Y 3. Recuerden que estos 3 puntos van en el mismo espacio. Luego en este lado vamos a repetir la secuencia. Vamos a hacer 2 aumentos de puntos altos. Llevamos un aumento. Y 2. En el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Estos 3 puntos altos van en un mismo punto. Lo que estamos realizando es tejiendo en forma espejo, lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a sacar el marcador y subiremos con 2 cadenas. Nos vamos a ir a este punto donde hicimos los 3 puntos altos. Vamos a introducir el crochet y realizaremos un punto deslizado. Vamos a comenzar con la vuelta 2. Subiremos 2 cadenas y vamos a añadir el alambre. Lo acomodamos para que no moleste. Y en el primer punto vamos a realizar un punto bajo. Luego, en ese mismo punto vamos a realizar un medio punto alto. En el siguiente punto vamos a realizar 3 puntos altos juntos. Estos 3 puntos altos los vamos a hacer en un mismo espacio. Luego vamos a realizar 6 aumentos de puntos altos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos altos en un mismo espacio. Terminados los aumentos, vamos a hacer en el siguiente punto 3 puntos altos juntos. Estos 3 puntos altos van en un mismo espacio. Y ahora, de este lado vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado contrario, trabajando de forma espejo. Terminé los 3 puntos altos juntos. Y ahora en el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto y en ese mismo punto un punto bajo. Luego subiré con una cadena y en este punto donde iniciamos con el punto bajo y el medio punto alto, introducimos el crochet y realizamos punto deslizado. En la vuelta número 3 ya no vamos a ocupar el alambre y lo vamos a tirar hacia atrás. Subiremos una cadena. En este primer punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto un medio punto alto. Y continuaremos realizando 5 aumentos de puntos altos. Terminados los 5 aumentos, vamos a trabajar con 11 puntos altos seguidos. Esto quiere decir que vamos a realizar un punto alto en cada punto. Terminados los 11 puntos altos, vamos a trabajar en el siguiente punto.
vamos a realizar un punto alto, luego punto alto doble en el mismo punto. Vamos a subir 2 cadenas y en estas barritas que se forman acá vamos a introducir el crochet y vamos a hacer un punto deslizado. Nuevamente vamos a hacer un punto alto doble y en el mismo punto cerramos por 2, por 2 y por 2. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto. Y así es como se debe ver. Y ahora de este lado trabajaremos con los mismos puntos que en el lado contrario, trabajando de forma espejo. Terminé con los 5 aumentos y en el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto. Y en el siguiente punto terminamos con un punto bajo. Luego subimos una cadena y en este espacio de aquí, el espacio de la vuelta anterior, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a apretar bien, subimos una cadena y vamos a cortar una hebra larga. Ahora lo que vamos a hacer es con el crochet bajar un poco más la hebra y vamos a comenzar a enrollar el hilo alrededor del alambre. Con silicona líquida o pegamento de su preferencia vamos a añadir un poquito y vamos a ir enrollando el hilo. Y así es como queda esta hermosa hojita con forma de corazón. Añadimos un poquito de pegamento y vamos enrollando el hilo alrededor. Vamos a enrollar el hilo hasta un poquito menos de la mitad para poder agregar la hoja. Y ahora vamos a añadir la hojita. Le colocan un poquito de pegamento y vamos a ir enrollando hasta el final. Y por último le vamos a añadir un poquito de rubor en las mejillas de la muñequita. Y listo, terminamos nuestro hermoso girasol reversible. Espero te haya gustado mucho este video y si es así, dale like, comparte para que así este tutorial pueda llegar a muchas más personitas. También quiero dejarte invitado a que me sigas en mis redes sociales y si realizas este proyecto no olvides etiquetarme para yo ver tu resultado. Y nos vemos en un próximo video.